Se le llama pataperrismo. ¿A qué se le llama pataperrismo? Hay gente que es pataperrera y entonces, ¿qué hace? Bueno, se hace una mochila y se va a pataperrear por el mundo que es bastante grande. No es tan grande, pero es grande. Y tengo, bueno, algunas hijas que han pataperreado también, como creo que está Melissa Trad Malmod pataperreando por este mundo. ¿A dónde estás, Melissa? ¿Cómo estás, Quique? Bueno, gracias por esa introducción. Estoy en este momento en Croacia, en la capital de Croacia, en Zagreb. Sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Estás solo paseando o estás investigando algo? Bueno, mira, eso viste que con los periodistas siempre es un poco amplio, digamos, porque un poco en mi interés por las relaciones internacionales, a mí siempre lo que me ha gustado es tratar de conectar las cosas que leo, que Sí. estudio con los lugares y sobre todo también entender qué es lo que le pasa hoy en día a la gente en esos lugares, Ujú. desde un lugar periodístico. De hecho, trato en mis redes sociales, que bueno, ahí, aparte de la comunidad del desconcierto, se va sumando esa comunidad también de Mm. Melissa Trad, ahí en Instagram, donde voy subiendo un poco los videos de los lugares que recorro, de las historias de la gente, Sí. y la verdad que particularmente estos lugares son muy interesantes porque uno viene, ¿no? Y uno se imagina, no sé, una típica capital europea y por supuesto que hay una hermosura tremenda de los lugares, de la Sí. arquitectura, de la Mm. comida y todo, pero la verdad que tienen una historia reciente súper turbulenta y bueno, a mí un poco me gusta ir descubriendo esas historias detrás de las cosas que vemos. Bueno, entonces vamos a meternos en Croacia, porque Croacia, a Dale. nosotros Croacia nos resulta un país absolutamente lejano. Encima estamos solipsistamente mirándonos el ombligo y repasando lo mal que nos va, y entonces no miramos hacia afuera, mucho menos hacia Croacia. O sea que haceme como si fuese una situación en la que yo despacito me voy arrimando a Croacia. En principio no sé dónde está. Claro. Bueno, para hacerte una acotación simplemente a lo que me decías, nada más quiero decirte que estoy muy de acuerdo con esta cuestión de que cuando uno viaja a veces descubre más de lo propio y del propio país, Sí, ¿no? sí, Que del lugar al que va. Y para mí eso es clave, con un poco con lo que les voy a contar ahora en términos de paz y todo eso, sí. me parece que para la Argentina es una historia clave. Croacia está ubicada en, digamos, lo que sería Europa del Este, mucha gente no quiere decir que lo es, Sí, pero es, si nos vamos a Europa, corriéndonos un poquito más, ¿no? Para el lado este, si se sí, quiere. sí. Y Croacia básicamente, así como vamos a hacer, no sé, cientos de años en dos oraciones, pero Mm, básicamente fue parte del Imperio Austrohúngaro, sí. después se separó, quiso hacer otra cosa, Mm, terminó siendo parte de Yugoslavia, ujú. que recordarán que se disolvió en los años 90, hubo guerras muy turbulentas y entonces en realidad la independencia croata es muy reciente, o sea, esto en lo que yo estoy es un país chiquitito Sí. que fue parte de Yugoslavia, ¿no? Ujú, ujú. Que incluso si ustedes, yo recuerdo de ser chiquita y tener en mi casa un atlas, obviamente cuando no Sí, teníamos internet, sí, y yo lo abro hoy en día y Yugoslavia ahí sigue siendo un país, claro. porque es de estos países que se desintegraron hace, bueno, poquito tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, en esa región del mundo estamos. Hoy en día sí es un lugar pacífico, muy turístico, y a mí lo que me parece muy interesante, si querés, para hacer este nexo que nos planteamos un poquito entre Argentina y otros países, Ujú. ¿qué es esta cosa de la memoria? Porque vengo en este tono aquí que te aviso, porque vengo como de hacer un tour de la guerra, ¿viste? Entonces, Claro. no te estoy contando, ¿viste? De mirá qué rico lo que se come Sí, sí, en los sí. lugares felices, No, pero pero bueno, igual a mí me interesa más que lo que se come o la parte turística, sí. entender lo social, qué es lo que pasa en Croacia. ¿Es una verdadera independencia o es dependiente de otros países? ¿Qué se respira ahí? Sí, eh,
bueno, es un país independiente, obviamente, pero como venimos charlando en nuestras columnas de internacionales aquí, claramente es difícil separar un país de otro, ¿no? Sí. Geopolíticamente hablando, Ajá. sabemos de las dependencias que existen entre uno y otro, Mm, y eso obviamente que se puede palpar, pero bueno, sí es un país independiente, con sus propias reglas y demás. sí, Pero yo lo que pensaba cuando hablaba de la memoria es que vos sabés que a mí no me tocó vivir la dictadura militar, yo soy más chica, sí, en Argentina sí, digo, sí. y sin embargo, yo en Argentina siempre crecí escuchando las historias de la dictadura. Me acuerdo que en la escuela, no sé, eh, agarrábamos, viste, para el día de los lápices y se hacía como Mm, todo un la evento de noche. la noche de los lápices, Claro, claro, claro. hablábamos de qué había pasado, veíamos películas, mi mamá me contaba cosas Sí, de esa época, ¿no? sí, Y sí. sin embargo, entonces, a mí me parece muy interesante esto de cómo los pueblos lidian con las cosas malas que han atravesado, que les han Claro. pasado o que ellos mismos han hecho, digamos. Y a mí Mm, me sorprende cómo en la Argentina lo ponemos muy sobre la mesa, ¿viste? Cada vez mhm. que vengo a estos países lo que veo, oye, vengo de hacer un tour de la guerra, pero lo he hecho y es como súper difícil de encontrar, no están los caminos principales turísticos, Sí, nadie te quiere hablar de eso. Incluso fui claro, claro. al museo de la ciudad de Zagreb y Sí. literal, de una guerra que tuvo varios años, tienen un parrafito como diciendo, bueno, sí, hubo una guerra, ¿viste? Claro, claro. Prefieren, Pero esta prefieren cosa, de alguna manera echar al olvido eso. Que sí, nosotros hace poco, no sé si con vos o con quién, hablábamos de la diferencia que existe de esos enfoques entre Argentina y, por ejemplo, España, que ujú, todavía no ha la guerra civil, desenterrado, no, y que no ha desenterrado nada, que no ha sí. olvidado todo España. Sí, sí, sí. Un Baltasar Garzón, que allá es medio una Sí, mala palabra, cuando en claro. Argentina, viste, se le ha dado Sí, toda una cuestión y que incluso la justicia argentina ha estado involucrada en ayudar a los españoles que sí están interesados en recuperar la memoria de sus familiares claro, muertos claro. en todo ese proceso. Entonces, la verdad que es interesante, ¿no? Cómo los pueblos lidian con la memoria, me parece que es de una manera muy distinta, Sí. dependiendo de la región. Ajá, Y lo ajá. interesante de Croacia es esto, que bueno, no fueron los que sacaron la peor parte, digamos, porque otro día ya, este viaje va a ser largo, Kike, así que yo te voy a estar contando, viste, Sí, mientras ando, sí, qué pero bueno. mi idea es recorrer algunos de los países de la ex Yugoslavia y Croacia no fue la que se llevó la peor parte, Ajá. porque recordarán ustedes todo lo que fue la situación en Bosnia, les sonará el nombre de Sarajevo, por Sí, claro, ejemplo. claro, claro. Eh, Todo eso lo podemos ir tocando en otros puntos del viaje, Sí, pero sí, Croacia no fue la que sacó la peor parte, pero de todas maneras hubo muchos muertos, familias todavía que obviamente fueron tocadas por todo eso, y bueno, y un pueblo que trata de a partir de eso sí. ir creando, ¿no? Nuevos caminos, porque a veces creemos, te lo llevo a Latinoamérica, ¿no? Acabamos hace un par de años nomás, por Ah, ejemplo, en Colombia, de firmar el acuerdo de paz con la FARC, ¿no? sí, sí. Entre el Estado y la FARC. Y lo hemos charlado con vos cuando hemos tenido elecciones hace poquito. Mm, Pero bueno, finalmente la paz no es necesariamente solamente un papel firmado, ¿no? Quedan como un montón de heridas abiertas siempre en todos claro, los bandos claro. y los pueblos también se definen por Mm, qué van haciendo con esas heridas, la capacidad de perdonar, ¿no? Y todas esas cosas que de afuera parece más simple a veces decir, bueno, ¿viste? ¿Por qué no paran? Se están matando de todos los bandos, ya está. ujú, Y ujú. bueno, nada, es un proceso, la verdad que súper complejo y me parece no menor poder contar las historias donde estas cosas tienen menos de 30 años por aquí. O sea, yo tengo 31 años, ¿no? O sea, Sí. yo lo dimensiono así, lo dimensiono como mi tiempo de vida es más o menos un poquito el tiempo que ha pasado entre que acá corría sangre, ¿no? Claro, Y sin claro. embargo uno pasea por estas calles tan europeas que parece que no ha pasado nada. Ujú. Melissa, ¿cómo es Zagreb? Porque lo único que sé de Zagreb es haber escuchado a los famosos solistas, es decir, Ujú. haber escuchado música que venía de I solisti di Zagreb. Ah, mirá. Inclusive me venía en italiano el disco, ¿no? Pero no sé otra cosa. ¿Qué es Zagreb?
Mira, es una ciudad que cuando yo te diría que es la típica cosa, la típica ciudad que no está incluida por ahí en el Eurotour que hace la gente, ¿viste? Ah, El ok. Eurotour que es Sí, esa, sí, no sé, 7 capitales de los sí. países clásicos y Mm, voy a todos esos. sí, sí, Y a mí un poco me gusta ir por afuera de ese Eurotour. me Yo estuve imagino. estudiando mi maestría por acá en realidad. Y me parece interesante un poco lo que pasa por fuera de esos círculos tan turísticos. Y de hecho se nota, vos sabés que aún sin ser arquitecta, por supuesto, Mm, ni que ese sea mi terreno de conocimiento, pero uno camina por las calles e inmediatamente, antes de estar en Zagreb, hice una parada por Viena, sí, que está acá cerquita, obviamente, y es tan distinto. O sea, vos pasás de una ciudad como viste toda armónica, de donde viene los grandes músicos y Mozart y Beethoven y qué sé yo, y sí. toda una ciudad hermosa con la ópera, Am, y pasás a una ciudad acá en Zagreb que visiblemente, eh, no sé si definirla como más pobre, pero visiblemente tiene rastros todavía o ajá, secuelas sí, de todo eso que fue la guerra y además han tenido terremotos fuertes, sí. incluso han tenido en el 2020, han Ujú, tenido un par de inundaciones, que es como, para mí está bueno, digo, entrando un poco a esta parte de nuestra columna, quizá donde se superponen la política internacional, sí, pero al mismo tiempo la cuestión del viajar y de recorrer, ¿no? sí. Y un poco de eso, y me parece que es interesante para la gente que quiere hacer quizá una cosa más alternativa, que es empezar a ver, bueno, los rastros que también tienen las ciudades de las Eso. cosas que fuimos haciendo, ¿Y ¿no? cómo es la idiosincrasia del croata? ¿Te trata bien? ¿Es frío, lejano? ¿Cómo es? Mira, yo siento que son bastante buena onda. Me es Ah, difícil juzgar eso, ¿viste? Pero sí, sí, también te puedo decir porque he estado en Viena y he estado en Praga, y yo estuve estudiando en Praga sí, antes, sí. y bueno, no hay muy buena onda en esos lugares. Qué Entonces, bárbaro. como que el cambio Sí, se sí, siente. sí, sí. Vos sabés que para mí tiene mucho que ver, de nuevo volviendo un poco a la historia, pero tiene mucho que ver con que países como la República Checa, digamos, donde está Praga, Sí. tuvieron años de comunismo post Segunda Guerra Mundial que fueron muy duros Ajá, y en los cuales la cuestión de la vigilancia, ¿viste? Y de los servicios secretos claro. era tan jodido, ¿viste? Mm, Que tu vecino te podía denunciar sí, y sí, capaz a vos te torturaban. Y para mí, tantos años de eso no puede no marcar un poco la idiosincrasia claro. de las historias que has escuchado de tus abuelos y demás. Seguramente que Y en, sí. Aparte, bueno, te va conformando una personalidad desconfiada. exacto, yo creo que eso se nota muchísimo en lugares como ese, por esa misma palabra que vos decís, ¿no? La desconfianza me parece que es tangible, eh, un poco por ahí como esa cosa de, quizá vos pasás un tiempo y podés tener una relación hermosa, pero en primer lugar, siempre la relación es un poco fría. Claro. Y en cambio en lugares como este, Sí. se dice que la Yugoslavia fue como donde se vivió el comunismo más tranqui también, ¿viste? Como que fue un Ajá. comunismo más relajado, Sí, no habían quizá eso, o sea, por supuesto que había policía secreta, había gente muerta, digamos, todo eso se ha vivido en varios lugares por acá, sí. pero sí se sabe que esta región, Yugoslavia, a la que pertenecía Croacia en su momento, era como más neutral en el término de la Guerra Fría, ¿viste? Era un Ajá. comunismo un poco más relajado y Ah, entonces yo ah. creo, pero esto, viste, nada, desde la percepción de uno, no estoy Sí, claro, hablando de claro. ninguna teoría Sí, 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 sociológica ni nada, sí. pero desde mi percepción la gente acá es mucho más ¿Y abierta y buena onda. de qué viven Sí. los croatas? ¿De qué vive Croacia? Bueno, vos sabés que hay muchísimo turismo, de hecho, lo Ah, que yo estoy un poco haciendo acá, sí, porque nos sí, decían que es un país chiquitito. sí. Es más, en dimensiones de población, te diría que será un poco más grande que Uruguay, Ajá, demográficamente hablando. ajá. Y sin embargo, nos decían que, eh, vos sabés que me hicieron adivinar la cantidad de turistas que habían tenido, por ejemplo, o que suelen tener en promedio, por ejemplo, en un año. Sí. Y los tipos me decían, yo, ¿qué me imaginé? Bueno, no sé, 2 millones, ponele como algo Ah, exagerado, claro. 3 millones, la misma cantidad de tu población. Sí. Los tipos tenían en promedio más o menos 20 millones de turistas por año. O sea, imagínate Sí, comparando. sí, 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 sí. Sí, claro. Es loquísimo. Así que bueno, esa es una Mm, como de las principales fuentes aquí. Y después tenés toda una industria muy interesante de la animación y demás. Y hay muchas ciudades aquí para
fans que nos están escuchando de Game of Thrones, Sí. hay un par de ciudades más al sur, en Croacia, como Dubrovnik, por ejemplo, Ajá. donde se filmaron varias escenas de Game of Thrones, Sí. pero de nuevo, relacionándolo un poco con lo que veníamos hablando antes de la historia y demás, vos sabés que me acaban de contar que justamente la gente que vive en la ciudad de Dubrovnik, que es Sí. una de las ciudades donde se filmaron escenas de Game of Thrones, Ajá. no pudo mirar un capítulo en particular. Acá yo no sé si me permitís como hacer un spoiler o, viste, si la gente nos está escuchando y quiere cortar por un segundo, porque voy a spoilear un capítulo. A ver, dale, dale, dale. Me spoileo, tengo Sí. el permiso de Quique. Dale, 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 dale. Resulta que en el último capítulo, básicamente, se prende fuego la ciudad, ¿no? Ajá. O sea, mandan a quemar la ciudad Sí. desde un lugar fantástico, porque es un dragón, digamos, qué sé yo, pero se hace en una ciudad que ha vivido una guerra, ¿no? Ajá. Y que ha visto arder su ciudad, Ahí no está. en la fantasía. Ahí está. Y entonces nos decían, me acaban de contar una chica croata con la que estaba hablando, que no solamente que mucha gente en esa ciudad no pudo ver ese capítulo, Claro. sino que además Claro. les trajo un montón, ¿viste este concepto que se habla del estrés postraumático, Sí, sobre sí, todo de sí, soldados sí, que han ido a la guerra, por ejemplo? sí. Y dice que a mucha gente ver ese capítulo le volvió a despertar cosas de ese pasado, Qué ¿no? maravilla. Así que mirá vos Qué cómo maravilla. Sí, sí. cómo se mezcla el pasado, el presente, la fantasía, todo, ¿no? Melissa, de aquí en más, ¿hacia dónde te dirigís? ¿Te vas a quedar un tiempo allí? Mira, voy a estar andando por Croacia acá un tiempito más. Sí. Después me voy para Grecia. Ujú. Después creo que me voy para Turquía y después mi idea es un poco recorrer, o sea, la idea de este viaje un poco en realidad era reconstruir un poco la historia de la ex Yugoslavia. Está bueno, está bueno. Así que, bueno, nada, voy a estar acá Bueno, hasta fin de año dando vueltas. Así que nuestras columnas van a ser sí. También desde distintos puntos. Ahora Medio viajero, te voy contando un poco. ¿me podés decir de dónde sacás la guita para sobrevivir? Mira, yo en primer lugar te voy a decir que yo cuando viajo mochileo, Sí, o sea, sí, yo sí. no voy a hoteles, No. no es que estoy comiendo en restaurantes, ¿viste? Yo uso muchas plataformas de Sí, viajeros sí. que son para quedarte a veces gratis en la casa de familias y demás. Ok, sí. Y bueno, Mangando. pero lo más importante, Sí. porque con el dólar a 300 y pico, Mamma es mía. que en realidad yo tengo trabajo para una organización internacional de mujeres, Sí. entonces básicamente mi salario no es en pesos. No, claro. Así que claro, por lo sí. menos no gano tanto, pero por lo menos Está me puedo bien. sostener moviéndome. Es un poco algún día si querés hablamos de eso, pero es un poco un modo de vida el que ahora se ha vuelto como medio cool, ¿viste? Que Sí. es el nomadismo digital, Eso es. que básicamente es tener un trabajo remoto, o sea, yo tengo un trabajo remoto, entonces en vez de pagar un alquiler, Claro, claro. ¿viste? Sí. En donde yo vivo, directamente me voy moviendo con mi compu y voy Qué trabajando. linda, qué linda. Así que- Bueno, Así, pero bueno, ¿cómo se puede? Porque sí, tiempos difíciles. sí. Te mando beso grandote, ya nos volveremos a encontrar y andás a ver por dónde andarás pataperreando. Me encantó ese concepto, Quique. Bueno. No lo había escuchado, lo voy a usar. El Así que bueno, pataperreo. nada. Bueno, Gracias. Bueno. Y los que quieran seguir el viaje, ahí lo hacen por las redes. Sí. Melissa Trad, TRAD. Ahí les voy contando un poco más sobre estos lugares que voy visitando. beso grande, gracias. Un abrazote. Muy bien, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Dónde la escuchaste? ¿Viste dónde está? Bueno, la escuchaste en El Desconcierto.